Buenas tardes mis queridos hermanos, bienvenidos a Siete Prédicas. Siete Prédicas es un canal en YouTube que por la gracia voy a tratar de colocar siete prédicas en donde la primera prédica consiste en mi testimonio de vida. Yo antes era ateo y me convertí en el cristianismo, pero gracias a Dios es un testimonio muy impactante, es un testimonio sobrenatural y sé que va a ser de mucha edificación para ustedes. En la segunda prédica voy a hablar acerca de un breve resumen de la Biblia, pero solamente voy a utilizar versículos bíblicos. La tercera es una obra maestra que por la gracia de Dios es inventada y es la historia de unos peruanos, pero es como una historia también como inspirada en la Biblia, en la palabra de Dios, que se puede aplicar en estos tiempos. Creo que va a ser de mucha bendición y también es una historia entretenida y divertida. En la cuarta vamos a verificar la veracidad de la Biblia. Mucha gente dice que de pronto la Biblia la han cambiado, la han distorsionado, o cómo podemos verificar que la Biblia es verdadera. Y realmente existe una manera para poder verificar que la Biblia es verdadera de una manera clara y concreta, ¿sí? Explicando, digamos, la veracidad con el cumplimiento de las profecías mesiánicas. También por la gracia de Dios en la quinta prédica voy a hablar acerca del amor verdadero, pero porque digamos que durante mi vida como cristiano me he dado cuenta que hay muchos conceptos del amor. Yo he escuchado a cristianos que dicen que el amor es una decisión, pero vamos a tratar de colaborarlo todo con la palabra de Dios para que podamos entender claramente qué es el amor verdadero. También otro problema que me he dado cuenta mucho acerca en estos tiempos es acerca de los afanes del mundo y el evangelio de la prosperidad, ¿sí? No voy a hablar que digamos que sea algo malo, sino que voy a colocar los problemas o las consecuencias que pueden llevar ese tipo de vida a nuestra vida cristiana. Y por último, vamos a hablar acerca del fin del mundo. Este es un tema que realmente es muy difícil y he orado mucho a Dios para que me dé sabiduría y entendimiento porque hay muchas teorías, hay muchas hipótesis y casi todas no son ciertas porque digamos que se contradicen con la palabra de Dios, ¿sí? Eh, si de pronto quieren contactarme, si de pronto necesitan alguna ayuda con respecto a mí, ahí les voy a dejar mi correo que es khampmghw@gmail.com. Lo repito para si alguno no lo entendió. khampmghw@gmail.com. Bueno, mi nombre es Andrés Mauricio Pacheco, ¿sí? Y digamos que la primera prédica o el tema que vamos a hablar hoy es acerca de mi testimonio de ateo a cristiano. Pero antes de eso quiero hacer una oración para que sea el Espíritu Dios guiándome en este testimonio. Este testimonio yo lo escribí, entonces voy a tratar de leerlo, pero voy a pedirle para que este testimonio sea de poder, que sea tocando los corazones de cada uno de ustedes. Y pues quiero darle gracias por tomarse su tiempo para escucharme. Bueno, amado Padre que estás en las alturas de los cielos, doy gracias por este testimonio, Padre Celestial. Te pido que seas tú direccionándome, Señor Jesús, y te pido que toques los corazones de cada uno de nuestros hermanos, Señor Jesús. Si de pronto hay alguien que no conoce de Cristo, Padre Celestial, te pido que seas tú tocándolo a través de tu Espíritu Santo, Padre Celestial. Pero todo este propósito es para la gloria tuya, Padre Celestial, para que la gente pueda reconocer de que Dios existe, para que la gente pueda tener vida eterna, Padre Celestial. Y te pido, Padre Celestial, que seas tú difundiendo este mensaje a cada corazón, Padre Celestial. Te pido que quites cualquier distracción. Te pido que si de pronto alguien se sienta cansado, abrumado o tenga sueño, Padre Celestial, lo pueda escuchar con claridad, mi querido Dios. Y te pido, Padre Celestial, que toda la gloria y la honra sea para mi amado Cristo Jesús, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, amén. También les quiero pedir, hermanos, que si de pronto compártenlo con sus
compañeros o amigos o en sus redes sociales, por favor. Bueno, empecemos entonces. Bueno, mi nombre es Andrés Mauricio Pacheco Melán y nací en Colombia. Conocí a Dios a los 23 años de una manera sobrenatural y esta es mi historia de conversión. Cuando tenía 19 años me consideré un ateo radical y mis creencias era todo lo que podía ser demostrado por la ciencia. Tenía una vida completamente apartada de Dios, hasta que un día Dios tuvo misericordia de mí y me llamó a su presencia debido a que Él me escogió antes de la fundación de la tierra para ser su hijo. Cuando era bebé me salvó de la muerte. Me diagnosticaron fibrosis quística, que consistía en que todo lo que comía no lo digería mi estómago, y estuve aproximadamente 13 meses hospitalizado. Los médicos me diagnosticaron 5 años de vida, pero mi familia me llevó al altar de Dios y Dios, por su gracia, hizo un milagro en mi vida. Fui sano. Pero independientemente que Dios me sanó, desarrollé crisis de asma, un nivel 4, y digamos que tuve una vida difícil cuando era niño y digamos que me sané casi, no en totalidad, pero que ya se regularizó a los 14 años, ¿sí? Estudié en un colegio cristiano, pero cuando estaba en el último año de bachillerato, que en ese caso es 11, ¿sí? En algunos países puede ser 12 o cuarta medio, me surgieron muchas preguntas teológicas que el profesor de teología no me podía responder. Entonces comencé a explorar el mundo de la ciencia y, y aparentemente me daba mejores respuestas o una base más sólida porque pues desde niño yo siempre era muy curioso y siempre me gustaba conocer misterios del universo, y finalmente tomé la decisión a los 19 años de solamente creer en lo que establece la ciencia. Pero siempre tenía como la conciencia de que me hubiera gustado que Dios existiera. Y la verdad, cuando tomé la decisión de ser ateo, yo decía dentro de mí, ojalá Dios exista, y si Dios existe, yo sería fiel a Él y obedecería lo que Él me colocara a hacer. Pero desafortunadamente, como tenía tantas estructuras, tantos pensamientos, tantos conocimientos, tantas cosas que finalmente no podía creer. O sea, realmente con honestidad necesitaba un milagro, porque tenía una base muy sólida que muchas veces yo recuerdo que mis bases eran tan sólidas que si un cristiano no estaba firme en la palabra o no estaba firme en la fe, podía llegarlo a confundir, ¿sí? Pero en el 2010 viajé a Australia, en donde conocí otras culturas, ¿sí? Más que todo culturas orientales, y en esas culturas habían diferentes religiones, ¿sí? Recuerdo que tenía amigos budistas, traté de conocer una profesora que era hinduista, ¿sí? Pero digamos que en ese tiempo, en desgracia, entró una decepción amorosa que me llevó a buscar una incógnita que la ciencia no me podía explicar. ¿Por qué razón? Porque digamos que yo estudié economía, y en economía nos enseñan que el individuo es racional. Es decir, por ejemplo, si tú tienes una Coca-Cola y tienes, por ejemplo, un vaso de agua, digamos que a la persona que le guste más la Coca-Cola va a tomar Coca-Cola que en vez de agua, y siempre va a tener esa preferencia. Pero dado que realmente ese supuesto en la economía no es cierto, porque en la realidad la gente escoge lo contrario a lo que le conviene, ¿sí? Entonces yo me hice esta pregunta: ¿por qué las mujeres, entre mejor las tratan, son más como, como indiferentes, se podría decir? ¿Y por qué no buscan un hombre de buenos sentimientos y no las haga sufrir? Yo recuerdo que con esta persona que me enamoré, yo la trataba muy bien, y yo recuerdo
que ella era indiferente, pero cuando yo la dejaba buscar, ella me comenzó a buscar. Entonces yo la verdad no entendí ese comportamiento, dado que digamos que tenía una mente racional y no era y pues no conocía mucho lo que era la parte emocional. Entonces, dado esa pregunta que me dice, comencé a buscar en la cosmología. De pronto pensaba que el movimiento de los planetas afectaban el comportamiento de las personas, pero la verdad no me dejó satisfecho esa ideología. Aunque tenía bases sólidas, aunque parecía que todo calzara y considera la verdad, lo deseché. Así que también comencé a buscar algunas enseñanzas del budismo, ¿sí? En un principio me pareció como un poco interesante y todo eso, pero tampoco continué y perseveré en eso. Y después comencé a buscar todo lo que es la inteligencia emocional. Y digamos que no pude encontrar una respuesta clara a mi incógnita. Y eso me llevó a más preguntas existenciales. Y me llevó después a una depresión existencial que consistía en hacerme preguntas aún más profundas. ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Y cuál es el propósito en esta vida? Hasta que mi segundo mejor amigo de Malasia colocó una foto de sus padres y en esa foto vi un amor impresionante entre ellos, eh, que me inspiró bastante. Y ahí en ese momento mi mente hizo algo que para un hombre de ciencia es difícil creer. El amor verdadero existe. Y eso me llevó a la conclusión de tanto meditar y pensar, pero fueron días de meditación, fueron días de profundización para poder llegar a esa conclusión. Si el amor existe, que es una ciencia que no puede explicar la ciencia, porque nosotros definimos el amor como algo hormonal, algo fisiológico, algo como, no sé, como algo como físico, pero yo decía dentro de mí, ¿cómo yo no puedo ver la parte física o la parte fisiológica y yo puedo ver en esta foto un amor verdadero y no parecían como si estuvieran besándose, nada, sino que se veía un amor muy grande entre ellos dos? Entonces dije, eh, si existe, si existe el amor, por lo tanto existe Dios. Y el único Dios que profesa el amor es Jesucristo. Y en ese momento dije esas palabras y descendió el Espíritu Santo de Dios con gran poder en mí, sintiendo una alegría extrema, como un gozo muy grande, una sensación que jamás volví a experimentar. Era como una fuerza que, no sé, yo me imagino como, digamos, como si te sintieras como autorrealizado y como que si hubieras encontrado la respuesta que siempre has buscado en toda tu vida. Y después de ese momento, mi vida fue completamente transformada en un instante. O sea, siento que por la gracia de Dios, Dios me permitió tener como una conversión parecida a la de Saulo. Y nunca volví a ser el hombre de antes. Recuerdo que nací de nuevo. Es como sentirse otra vez niño, volver a aprender todo de nuevo y desaprender todo lo que aprendí, porque recuerda que tenía estructuras muy fuertes. Veía el mundo de una manera distinta y es como si me quitara un velo de mis ojos. Ahora entendía el mundo como realmente lo es y no un mundo de fantasía como la sociedad lo muestra. Mi vida cambió por completo en el instante que el Espíritu Santo descendió en mi vida. Automáticamente me dejó gustar la rumba, el licor y las cosas que ofrece el mundo me dejaron de gustar. Eh, como nací en Cali, en nuestra cultura es muy importante lo que es la rumba y el baile y la verdad es algo que de repente me puede gustar así, inmediatamente. Y a partir que, y además de eso, nunca más me volví a masturbar y a besar a ninguna mujer hasta el día de hoy, año 2017, porque realmente estoy esperando a la mujer que Dios tiene para mí desde hace 5 años, desde hace 5 años, y creo que por fe Dios me la va a dar. Y la verdad deseo ser un hombre de una sola mujer, porque sé que es algo sano y es algo que digamos
también es instituido de acuerdo a la palabra de Dios. Eh, digamos que además de ese momento que pasó, sentía en ese momento una pureza extrema, aunque no conocía el pecado claramente. Cuando hacía algo malo, que para mí estaba bien, y la sociedad lo acepta, el espíritu se contristaba de una manera impresionante y me preguntaba, ¿por qué razón me siento triste? No sabía el por qué. Ejemplo, no sabía que era vanagloria. Dios me mostró en su palabra que la vanagloria era mala. Tampoco sabía el significado de esa palabra. Y de repente, todas las cosas de Dios me comenzaron a gustar. Antes no me llamaban para nada la atención. Y también en ese momento Satanás comenzó a hacer realidad en mi vida. Porque la verdad yo no tenía ningún encuentro espiritual, un encuentro, algo así, nunca tuve eso. Como era un hombre, digamos, de ciencia, nunca me pasó algo en ese momento. Y comenzó a ser real en mi vida. Y recuerdo que él comenzó a sembrar dudas y murmuraciones entre mis amigos y yo para traer división y enemistad. Y también comencé a conocer el mundo espiritual. Era lo más extraño y difícil de comprender. Dejé ver el mundo de una manera lógica y racional como lo veía antes. Unos días después el Espíritu Santo de Dios entró en mi vida. Me fui a la casa de mi segundo mejor amigo. Le conté mi testimonio de lo que me pasó y me dijo que iba a prepararme algo para sentirme mejor y le parecía increíble todo lo que le había contado. Pero me dio algo de ver que me pareció extraño y me dijo que no me moviera de su casa y quería presentarme a unos amigos. Un minuto después que me dio a beber esa bebida extraña, en ese instante mi boca comenzó a botar todo ese líquido como si fuera una fuente de agua. No era de la forma común que es vomitarlo. Era como Dios con su poder expulsara todo ese líquido de mi cuerpo. En ese momento comencé a desconfiar de mi mejor amigo, sentía que mi corazón estaba en gran peligro. Sentía que debía salir de su casa apenas él se fue de su casa. Después que salí de su casa, abandoné su hogar y me fui a la ciudad. Tomé un tren y terminé en un pueblo desconocido a 180 kilómetros de distancia de la ciudad que me encontraba inicialmente, que era Melbourne. Luego salí del tren y comencé a buscar posada en alguna casa del pueblo, pero ninguno me la dio. Entonces decidí irme al pueblo y comencé a caminar en una llanura australiana durante 5 horas aproximadamente. En esa época Australia estaba en invierno y estaba haciendo mucho frío. También estaba lloviendo fuertemente, creo. La primera hora que estaba caminando, unos pensamientos me decían, quítate toda la ropa. Era como un acto que hacía para Jesús para demostrarle que renuncio a todo lo terrenal y que estoy dispuesto a estar con Él. Hermanos, obviamente no les recomiendo que hagan eso, pero como en ese tiempo yo no tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios, yo lo hice de una manera simbólica pensando de que quería, digamos, renunciar a todo lo que el mundo me podía ofrecer. Y me decía, sigue la luz, que la luz significa Cristo, y no mires para atrás. Y se me venía a la mente la historia de la mujer de Lot cuando se convirtió en una estatua de sal por mirar hacia atrás. En esa noche aparecían unos rayos de luz como tratando de trazar un camino. Caminé en pleno invierno, desnudo, y no sentía nada de frío. Una persona normal le hubiera dado hipotermia. Si me movía de mi trayectoria comenzaba a sentir mucho frío, pero si caminaba por donde no era, de verdad, no lo sentía. O sea, bueno, creo que ahí me perdí un poco, pero quiero como retomar la historia ahí. Era decir, si me movía de mi trayectoria comenzaba a sentir mucho frío. Es decir, que si yo cambiaba el rumbo que Dios quería que yo tomara, sentía mucho frío. Pero si caminaba por donde era, no lo sentía. ¿Sí? En mi camino me toqué con una cerca eléctrica y me electrocuté muy fuerte. Entonces dije dentro de mí, ¿cómo pasaré al otro lado si tengo que seguir la luz? Entonces enfrenté el miedo y salté de la cerca eléctrica. Caí de cabeza y no me pasó nada.
eran muy altos y no sé cómo los salté, la verdad no sé cómo los salté. En la camioneta, después de haber saltado la cerca eléctrica, oí muchos sonidos de animales por detrás, sonidos de toros que querían embestirme. Mi mente solo decía, no mires atrás y sigue el camino de la luz. Yo creo que después de esto que me pasó, y haciendo un análisis, yo creo que es lo que Cristo quiere en nuestras vidas. De pronto permitió que yo viera esta situación para ilustrarme un poco cómo es el caminar con Cristo. Que uno tiene que despojarse de todo lo que hay que estar atrás, no mirar la mirada atrás, no mirar la mirada en lo que has vivido anteriormente, sino seguir la mirada en Cristo y nunca detenerse. Porque decía dentro de mí, en las palabras, todo lo puedo en Cristo, aunque yo no conocía ese versículo en la Biblia y no tenía mucho conocimiento de la palabra. O sea, tenía conocimiento de las historias bíblicas, pero de la palabra en sí no tenía mucho conocimiento. Después dejé de caminar hacia adelante y vi una luz artificial y era un pueblo que estaba ubicado al lado izquierdo de la dirección en que estaba caminando. Más adelante me acosté en las afueras de una tienda desnudo y comencé ahí sí a temblar mucho, a temblar mucho. Y tenía mucho frío. Yo recuerdo que esa noche para mí ha sido la noche más oscura, más difícil. Había mucha lluvia, o sea, yo sentía que pareciera como si fuera el fin del mundo, o sea, sentía esa oscuridad tan fuerte esa noche. Yo nunca me había sentido algo así, pero después de eso, yo recuerdo que después de que pasaron las 6, porque yo caminé desde creo que desde la 1 hasta las 6 de la mañana, como les había dicho. Y después de que, no sé, después llegó una señora que era la dueña de la tienda y digamos que venía junto con un policía y me cubrió mi desnudez, ¿sí? Y la policía me preguntó por mí, por qué había hecho, pero pues pensé que de pronto no era prudente haberles dicho todo lo que había vivido, porque primero no me iban a creer, y además como era apenas recién convertido, o sea, fueron días antes de haberme convertido, que yo no confiaba mucho en las personas, porque yo recuerdo que cuando yo era niño me colocaron videos, digamos, acerca del fin del mundo. Entonces yo decía que de pronto la policía podría estar confabulada para que en algún momento asesinara a cristianos. Eso es lo que yo pensaba. Entonces no traté de darles ninguna información. Me quedé callado. Y pues eh, simulaba en ese entonces eh, como si no dijera nada porque sabía que no me iban a creer. Luego me llevaron al hospital y los médicos no encontraron nada fuera de lo normal. Me hicieron exámenes de la mente para comprobar si estaba loco. Y yo recuerdo que se me presentaron psicólogos para preguntarme y evaluarme de mi condición mental. Yo recuerdo muy bien eso. Y desafortunadamente, como no tenía mucho conocimiento de Dios, yo en cierta manera pequé delante de Dios y actué como David actuó cuando actuó de una manera loca, que parecía como si yo no me acordara de nada. Y digamos que cantaba una canción que no era de Dios, como diciéndoles que estoy bien, porque no quería como dar muchos detalles de lo que me había pasado en esta noche, pero sí tenía conscientemente lo que me había pasado y tenía claridad y no estaba, digamos, loco, pero ahí sí cometí un error y pequé delante de Dios, pero por la gracia de Dios Él nos perdona y nos lleva a toda verdad. Luego me llevaron al hospital, perdón, eso ya lo había comentado. Decidí no contarles mi historia, como les había dicho, porque no me iban a creer. Porque también decía yo, porque Dios a las personas que no creen en Él les cierra el entendimiento. Es como si tú les hablaras a las rocas. ¿No les ha pasado alguna vez que ustedes les han tratado de explicar a sus familias, a sus amigos de Cristo o algo así? Por más que tú les des argumentos o evidencia científica, no te creen y creen más en la mentira. Así pasa normalmente cuando dice la palabra que tienen un velo que los enceguece, ¿sí? Y además también tenía temor que si descubrieran que era cristiano podía existir la posibilidad de matarme o encerrarme en la cárcel. Más adelante me llevaron al centro psiquiátrico
Y en la primera noche algunas personas caminaban al lado mío, parecían que estaban endemoniadas, en verdad. Y yo recuerdo que cuando yo vi el primer, eh, ¿cómo se le dice? Psiquiatra, parecía realmente a Satanás. Te lo digo con toda honestidad. Nunca he visto los ojos de esa manera, pero bueno, no traté de darle mucha importancia de todas maneras. Y yo recuerdo que cuando yo estaba acostado hacían sonidos como de shhh, como toros enfurecidos en el manicomio, y me apartaron con una mujer que estaba loca, realmente estaba loca, que me decía que me iba a matar y me decía que que había envenenado mi comida. Se creía la reencarnación de la reina Victoria, ¿sí? Fue lo que me dijo ella. Y en el manicomio les di mi nombre y les di mi nacionalidad, pero me retenían sin ningún motivo. Y cada rato me preguntaba mi nombre. La segunda mañana, la enfermera me preguntaba que quién era yo. Y yo le respondía, mi nombre es Andrés Mauricio Pacheco, y me preguntaba, ¿quién es su mamá? Y le respondía, Francia Elena Melán. Quería hacerme creer que era otra persona, en serio. Esa persona, esa enfermera estaba realmente endemoniada porque realmente era otra persona. O sea, me trataba, sabía lo que me había pasado y me metía en mentiras. Y la verdad les digo que Satanás es verdadero, y que Satanás a veces puede entrar en las personas, ¿sí? O poseerlas, y realmente es muy astuto. Y, y yo recuerdo que esa señora temblaba mucho y hacía sonidos raros, como así, yo no sé. Y una de las cosas que me decía es que yo nunca iba a salir de ese manicomio, nunca iba a salir, ¿sí? Y me cambiaron el enfermero 3 veces. Los 2 primeros me miraban con odio, yo recuerdo. Trataban de asustarme y siempre me hacían las mismas preguntas. Les respondía lo mismo. Y el último me preguntó, ¿por qué estás tan tranquilo? ¿Acaso tú oras? Y yo, como no podía responder nada, porque yo decía, si estos enfermeros anteriores estaban endemoniados, yo no le podía responder porque no quería darle ningún motivo a Satanás. Recuerda que yo en ese tiempo yo no conocía el mundo espiritual, yo no conocía nada, 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 nada. Entonces todo esto para mí era algo nuevo. Entonces, por la gracia de Dios, Dios me guardó y me guardó mi mente, y me guardó y me colocó una paz. Porque yo recuerdo que el diablo utilizaba a personas para hacerme caer y perder mi fe en Dios y colocar miedo en mi corazón. Sin embargo, yo confiaba plenamente en Dios, que me iba a sacar de Australia y que me iba a reunir con mi familia de nuevo. O sea, era una fe tan grande, que era una fe que era capaz de mover estas montañas, pero tenía una convicción muy fuerte por la gracia de Dios. Y como obviamente el enemigo trató, digamos, de retenerme en ese lugar, no me querían dejar salir, y yo recuerdo que se sentía un ambiente espiritual muy distinto, muy diferente. Pero yo recuerdo que al cuarto día vino como una paz a ese lugar, como una tranquilidad. Yo decía, se acabó la tormenta, ¿sí? Y, y recuerdo que antes de mi salida, que fue en el cuarto día, se reunió una junta de psiquiatras con psicólogos, y en ese momento el Espíritu de Dios intercedió por mí y comenzó a hablar, convenciendo los corazones de los que estaban reunidos que yo estaba bien, y que mi propósito era reunirme con mi familia, terminar mis estudios y trabajar en mi profesión. Después me dieron ropa, zapatos, porque yo no tenía ropa ni zapatos. Recuerda que la señora que me abrigó fue como con una manta nomás, no tenía nada de ropa, ¿sí? Y una enfermera me llevó del carro a la estación del tren, pero yo sentía su odio, sí, yo lo sentía. Y me dieron el tiquete para regresar a la ciudad que estaba anteriormente, que era Melbourne. Y mira que después de ahí no terminó la persecución, no terminó la aflicción, porque realmente el que no está firme en las cosas del Señor, o el que no tenga conocimiento de la palabra, puede ser difícil. Pero por la gracia de Dios, con mi poco conocimiento que yo tenía acerca de las historias que me comentaban cuando era niño de cristiano, eso me guardó mi fe y guardó mi conocimiento. Y cuando llegué a la casa, las personas que vivían comenzaron a comportarse muy raro conmigo. Uno de Turquía comenzó a verme muy raro, y yo sentía como
como odio, o sea, yo sentía como una mirada de odio, de menosprecio. Y eso que con él anteriormente yo me la llevaba súper bien, era súper buena gente conmigo, me daba comida, yo compartía con él la comida y parecíamos una relación, una amistad agradable. Y el dueño de la casa, como yo había perdido las llaves, me encerró. Y como yo no había comprado comida porque había llegado, no me dejó nada que comer. Porque como les había comentado, había botado la llave. Pero mira que la primera vez, porque yo reconozco que a mí me gusta comer, ¿sí? Y la primera vez que yo nunca comía en un día. Pero fue lo más raro del mundo porque yo decía, no tengo hambre. Porque por su gracia Dios me saciaba. Al día siguiente, o creo que el día siguiente, o al segundo día, tuve que salir para ir a mi viaje a Colombia, pero tocó quedarme en un hostal antes de mi salida al país. Yo recuerdo que la gente que me miraba era como si el enemigo me quería confundir y engañar, los taxistas, las personas que estaban ahí, pero yo trataba de siempre tener como una mirada tranquila. Y mi salida a Colombia fue difícil, ¿sí? Cambiaron mis tiquetes por completo, colocaron los viajes en donde era imposible abordar los vuelos a tiempo por las escalas, pero Dios retrasó los viajes y prometió que me iba a regresar a Colombia. Retrasó un avión para que lo pudiera abordar y el único avión que pudo salir de Chile a Colombia fue ese, porque mi viaje era de Australia a Chile y de Chile a Colombia. Pero, y de acuerdo a lo que habían dicho de que porque los vuelos se habían cancelado era porque había una explosión de un volcán que impidió, digamos, de que los despegues no se pudieron realizar y todos los demás vuelos fueron cancelados. Por eso mi familia no me esperó en ese día. Pero ¿sabes qué fue lo más raro? También, cuando llegué al aeropuerto de Colombia, había una pareja de australianos, una mujer simpática, bonita, de ojos verdes, y me decía, yo a ti te conozco, tú eres de Australia. Y yo decía entre mí, esta mujer nunca la había conocido, jamás, 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 jamás. Y yo digo, siempre el enemigo trató en ese momento de que colocar temor, de inseguridad, para yo perder la fe, ¿sí? Y después de 2 meses que llegué de mi país, a mi país, Colombia, me dio una enfermedad mental que me dificultaba mi proceso para entender las cosas. Yo no sé, esto es algo que yo no lo puedo verificar porque digamos que en ese tiempo no tenía mucho conocimiento, discernimiento espiritual, pero había un hermano que lleva 25 años en el Evangelio que él me decía que Satanás había colocado una enfermedad para poderme matar, ¿sí? Y la verdad, Satanás me quería matar porque yo recuerdo que por la gracia de Dios, cuando yo el momento que le entregué mi vida a Dios, yo realmente decidí seguirlo con todo mi corazón, dado que es por su gracia, porque somos salvos por su gracia. Y Dios con el tiempo me sanó y me volvió a recobrar mi capacidad. Y, pero recuerdo que él me decía, mi hermano me decía, Satanás te quería matar, pero Dios no se lo permitió. Y ahora vivo para Dios y Él me ha hecho una promesa que nadie me las puede dar y quitar. Además, me dio la promesa de que mi familia y yo íbamos a tener vida eterna. La invitación que te hago es entrégale tu vida a Dios y verás las cosas que Él puede hacer contigo. Su plan son mucho más grandes y agradables y perfectos que el nuestro. Conócele a través de su Hijo Jesucristo, que es el camino, la vida y la verdad, y solo por Él se llega al Padre. Cristo cambió mi vida, la hizo nueva, dándome una nueva identidad. Asimismo lo puede hacer con todo el que cree y lo deja vivir en su corazón. Recuerden que no es solamente confesarlo con su boca, aunque es algo que dice la palabra de Dios, sino que si realmente Cristo está en su corazón, también hay un cambio interior, ¿sí? Y además yo recuerdo que las motivaciones para yo seguir a Cristo no fueron por bendiciones, no fueron por dinero,
sino porque quería conocer el verdadero amor y tener vida eterna. Entonces yo le invito a que lo conozcas, que Dios te bendiga grandemente y espero que esta historia les haya gustado. Voy a hacer una oración por ustedes para que Dios los bendiga y los direccione. Amado Padre, te pido que seas tú haciendo tu voluntad con este testimonio, que seas tú tocando los corazones de cada persona, Padre Celestial, que están escuchando, y te pido que coloques en sus corazones el divulgarlo a otras personas que de pronto necesitan este mensaje. Te pido, Padre Celestial, que hagas tu voluntad, y así como tú tuviste misericordia de mí, siendo ateo y agnóstico, también te pido, Padre Celestial, que los lleves a un arrepentimiento profundo, cambia sus vidas, dales un nuevo corazón, y que el Espíritu Santo de Dios repose sobre ellos para que los prepare para toda buena obra y puedan tener vida eterna. Te lo pido también para sus familias, Señor Jesús, dándole la sabiduría, la fe y la fortaleza para poder batallar la batalla de la fe y luchar por sus seres queridos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga muy grandemente y gracias por escucharme. Gracias.